Yo quiero que ustedes lean ese texto y después de haberlo leído, vamos a explicar lo que Pablo está queriendo decir ahí. Amén. Dice el texto: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Yo quiero que vayan atendiendo, escuchen esto, yo quiero que vayan atendiendo bien lo que Pablo está diciendo. Dice, en todo y por todo estoy enseñado. ¿Qué estaba queriendo decir Pablo? Dice, sé vivir humildemente. En otras traducciones dice, sé vivir escasamente. Vamos a ver porque lo sigue diciendo el texto. Sé vivir escasamente y teniendo abundancia. Dice, y en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado, ¿como para qué? Como para tener hambre. Dice, como para tener hambre. Así para tener abundancia, ¿como para qué? Para ser necesidad. Verso número 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, Pablo está hablando de las dos condiciones. Pablo fue enseñado, escuchen esto, antes de Pablo llegar a Cristo, Pablo tenía dinero. De hecho, Pablo era un negociante. Pablo hacía carpas para vender, amén, y tenía su negocio, tenía entrada. Pero mira lo que Pablo está diciendo: sé vivir humildemente, sé vivir teniendo y sé vivir sin tener. En todo he sido enseñado. En todo. A vivir cuando tengo y a vivir cuando no tengo. Porque lo que explica el texto ese está en ese texto que está ahí ahora. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Teniendo o no teniendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la condición hoy de la iglesia es, porque ese texto dice, le pongo el próximo texto. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo, ¿en qué? En mis tribulaciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿cuántos han oído el texto que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que necesito de acuerdo a sus riquezas en gloria? ¿Cuántos han oído el texto ese? Y si tú entiendes lo que dice el texto ese, las riquezas en gloria que vienen del Espíritu de Dios son las fortalezas espirituales. No tienen nada que ver con materia. No tienen nada que ver con dinero. Amén. Dios pues suplirá todo lo que necesito. Escuchen esto, no lo que quiero, lo que necesito, de acuerdo a sus riquezas en gloria. Amén. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros nos ponemos a buscar lo que queremos, porque es lo que nos enseñan en la iglesia. A buscar lo que queremos, a buscar lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene para contigo riqueza, Dios tiene para contigo negocio, Dios tiene para contigo puertas abiertas, Dios tiene contigo, y todo es bueno, nada es malo. No sé si están acá. Y mira, el apóstol Pablo dice, sé vivir en riqueza, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, sé vivir teniendo hambre, en todo he sido enseñado. Amén. Humildemente, dice Pablo. Entonces, él también es el que dice, Dios pues suplirá todo lo que necesito en Cristo Jesús, de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y el verso 13 que dice, siempre vamos el verso 13 otra vez, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que tú puedes en Cristo que te fortalece es la necesidad que tengas, aprender a esperarla en el Señor. Porque de eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar acerca de tu necesidad. ¿Cuál es tu necesidad? La necesidad de muchos dentro de la iglesia y de lo que predican muchos pastores hoy en día es, la necesidad es lo que tú quieres, lo que tú le tienes que reclamar a Dios. Reclámale a Dios tu bendición. ¿Cuándo en la Biblia nosotros encontramos un siervo de Dios que le haya reclamado a Dios su bendición? Eso no existe, eso es una rebeldía. Yo reclamo mi bendición, Señor. Yo reclamo esto. Eso es una rebeldía, hermanos míos. Amén. Aprendamos a vivir teniendo o no teniendo. Teniendo necesidad, teniendo hambre, teniendo abundancia, teniendo escasez. Tenemos que aprender a vivir en el Señor porque dice, teniendo abrigo y sustento, ¿estemos qué? Estemos contentos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ese va a ser el tema hoy. Escuchen esto. Ese va a ser el tema hoy. Va a ser cuál es tu necesidad. Y sobre el tema, escuchen esto, sobre el tema es el poder de la oración. Si tu necesidad no es el poder de la oración, todos, mira, todos, incluyéndome yo, estamos fritos como un pollo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, sonríe, que Dios te ama. Sonríe, que Dios te ama. Vamos a ver, escuchen esto, vamos a ver, porque vamos a hablar acerca de lo que el Señor nos enseña, acerca de lo que se debería enseñar en la iglesia, lo que deberíamos de aprender en la iglesia, amén. Así que hoy el Señor va a tirar
de una manera u otra, es exhortación para todos, pero el Señor va a tirar duro. Amén, va a tirar duro. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros, escuchen esto, si tú y yo vivimos una vida o una fe cristiana sin oración, escuchen esto, sin oración, usted no es cristiano. Los cristianos viven en oración. Y para empezar, escuchen esto, para empezar y verlo así nada más, mira, escucha, ponme ahí, siervo, Hechos, capítulo 2, verso 46. Escuchen esto, verso 46. Y vamos a ver lo que estaba haciendo toda la iglesia. Escuchen esto, toda la iglesia, unánime juntas. Hechos capítulo 2, verso número 46. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, ¿con qué? Con alegría y sencillez de corazón. Verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de qué? De ser salvos. ¿Pero qué estaba haciendo la iglesia todos los días, dice? Oración, unánimes en oración. Entonces, ¿qué quiere decir? Escuchen esto, ¿qué quiere decir? Que si tú y yo, escuchen esto, tú y yo, los que me ven por acá también, los que me ven por allá, nosotros pretendemos vivir una fe cristiana sin doblar rodillas, nosotros estamos fritos. Usted es un muerto viviente caminando. Un cristiano puede llamarse cristiano. Escuchen esto. Un cristiano puede llamarse cristiano. Rafi, pon un poquito el aire, please. Un cristiano puede llamarse cristiano. Escuchen esto. Puede decir, yo soy cristiano. Tú dices, yo soy cristiano. Y puede vivir sin oración. Pero un cristiano o un creyente, supuestamente, que se diga creyente, que viva sin oración, vive en el mundo. Vamos a ver cómo lo dice la Biblia, no lo digo yo. Amén. Vive en el mundo. Tienes un pie aquí y tienes un pie acá. Y la Biblia habla de los que tienen un pie aquí y tienen un pie allá. ¿Quiénes son estos? Los tibios. ¿Y quiénes son los tibios? La reprensión en el Apocalipsis a las iglesias de parte de Jesucristo, la revelación de Jesucristo a Juan, a la exhortación a las iglesias dice, por cuanto eres tibio, no eres ni frío ni eres caliente. Por cuanto eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Amén. Y eso es para la iglesia, eso no es para el pueblo judío del tiempo de la tribulación y la gran, eso es para la iglesia, porque está dentro de los términos de la iglesia, proféticamente de la iglesia. Amén. Así que si nosotros pretendemos vivir una vida cristiana sin oración, estamos fritos, porque así empezó la iglesia. Jesucristo le dijo, espérenme en el aposento alto. Y dice que estaban todos los días, pasaron 10 días, escuchen esto, 10 días pasaron de que Jesucristo ascendió al cielo a que el Espíritu Santo descendió al aposento alto. El día Pentecostés. 10 días, dice, estuvieron ahí unánimes en oración. Y aún hasta evangelizando a los demás. Porque no solamente estaban los apóstoles, habían 120 más con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estaban unidos en oración, 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 oración. Sobre lo que tú no ores, jamás tendrás la victoria. Amén. El poder de la oración. Lucas, capítulo 18, del verso 1 al 8, Marixa. Lucas capítulo 18, del 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Ahí quiero dejarte, si tú entendiste bien lo que dice el texto, Jesús, escucha esto, después de haber enseñado algo, y vamos a ver, escucha esto, lo que estaba enseñando Jesús, antes de él referir esta parábola,
Amén. Y fíjate que el verso número 1, vuelve a poner el verso número 1, ¿cierto? También, el término ese también está conectado con el contexto del capítulo 17. Amén. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre el qué. ¿Qué dice? Sobre la necesidad de qué? De orar siempre y no desmayar. ¿Cuántos dicen amén? Y yo le hago una pregunta. ¿Cuáles son las cantidades de veces que tú oras? Voy a empezar por aquí. Por tu esposo, por tus hijos, por lo que quieres, por lo que estás esperando de parte de Dios. Escucha esto. No voy a decir por lo que quieres, por lo que necesitas. Porque la Biblia dice que Dios suple lo que tú necesitas, no lo que quieres. El cielo siempre va a responder lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios quiere que nosotros vivamos con lo que necesitamos, no con lo que queremos. Amén. Muchas veces lo que tú quieres no es lo que Dios tiene para ti. Muchas veces la necesidad que tienes es mucho mejor que lo que quieres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces fíjate que la exhortación al texto número 1 es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Yo conozco personas que se pasan meses orando y después tú los ves que tiraron la toalla. Algunos ya no están en la iglesia, algunos ya no van a la iglesia. Amén. ¿Están acá? ¿Entienden eso, verdad? La necesidad de orar siempre. Entendiendo el contexto, escuchen esto, entendiendo el contexto, vamos a ir mismitico al capítulo 17 de Lucas, siervo. Al capítulo 17, el verso número 26. Voy a leer unos cuantos versos acá. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en el día del Hijo del Hombre. ¿Cuál es este día? Escuchen esto, el día que nadie sabe, el día del levantamiento de la iglesia, el día que va a sonar la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que habremos quedado, dice el apóstol Pablo, seremos transformados. Y dice, e iremos al cielo a recibir al Señor y así estaremos con Él para siempre. Escuchen esto, este es el día del Señor. Amén. Dice, comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó. ¿A quién? A todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Cuál es la manifestación del Hijo del Hombre? La que les acabo de decir, hermanos míos. Dice, Dios cumplirá su propósito en mí. No, perdón. Dios completará. Escuchen esto. ¿Cuántos han oído el texto que dice que Dios completará la obra que empezó en mí? ¿Hasta el día de quién? Hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? El día que se pare sobre las nubes, suene la trompeta y nosotros nos vayamos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el texto, amén. Verso 31. Dice, en aquel día, el que esté en la azotea, ¿y qué más dice? Y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. Y el que esté en el campo, asimismo no vuelva atrás. Escucha esto, acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá. Y el que, ¿qué dice? Que la pierda, ¿la qué? La salvará. Ahora, ¿por qué te estoy leyendo esto? Porque lo que te quiero enseñar, escuchen esto, es lo siguiente. ¿Cómo está conectado el capítulo 18 con el capítulo 17? Hoy en día, habemos muchos, escuchen esto, dentro del cuerpo de Cristo, no solamente en esta iglesia, en otras iglesias, en todas las iglesias alrededor del mundo entero, preocupados por otras cosas, menos que por hacer la voluntad de Dios. Menos, escuchen esto, si tú pretendes ser cristiano y pretendes vivir más tu vida que la vida del Señor, estás mal. Estamos mal. La iglesia está mal. Ese no es el contexto bíblico. Amén. Porque la Biblia dice que el que está en Cristo, ¿qué cosa es? Es nueva criatura. La que dice, las cosas viejas que pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy hablando al que es salvo. Yo no estoy hablando al que no es salvo. Amén. Si tú te consideras salvo, entonces me estás entendiendo lo que estoy diciendo. Amén.
Todo lo viejo pasó. He aquí todas son hechas nuevas. Si nosotros, escuchen esto, te lo voy a poner desde este punto de vista. Voy a hablar más cubano porque todos aquí somos cubanos. Escuchen esto. Si tú pretendes ser cristiano, vivir una vida sin oración, vivir una vida sin orar, sin perseverar en la oración, usted le va a pasar lo que dice el contexto del capítulo 17. Como en los días de Noé. Bebían, se casaban, se daban en casamiento, como en los días de Lot. Se bebían, compraban, casaban, esto, aquí, hasta el día en que salió Lot de Sodoma y llovió azufre del cielo. Hasta el día en que entró Noé en el arca y se cerró la puerta y vino el diluvio y se los llevó a todos. Y no entendieron, dice la Biblia. Y no entendieron y se los llevaron a todos. Amén. Eso es perecer. Una persona que se preocupa más de su vida, que vive más él, que se preocupa por andar más en su manera de vivir, en su manera de pensar, es una persona que no ora. Porque déjame decirte, el alimento del espíritu, ¿cuál es? La oración, hermanos míos. Si usted no vive una vida de oración, si tú no vives una vida de rodillas delante de Dios, usted está muerto espiritualmente. Usted empieza a vivir su vida. Usted es un muerto, usted está muerto. Usted no vive en Cristo, ni Cristo vive en ti. No sé si están acá. Tenemos que aprender a doblar nuestras rodillas delante de Dios. Número uno, ¿para qué? Para recibir lo que tú necesitas de parte de Dios. Yo necesito que mi familia sea salva. Ya mi mamá es salva, mi padre no es salvo, mis hermanas todavía no son salvas. Yo necesito que toda esa gente sean salvos, que todas esas personas sean salvos. ¿Qué tú necesitas? ¿Tú necesitas que otras personas también? Entonces mira, dobla tus rodillas. Amén. ¿Están acá? La necesidad de oración, escuchen esto, la necesidad de oración de un creyente, ¿cuál debe ser, mis hermanos? La necesidad de oración de un creyente debe ser, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, porque no fue que ya tú llegaste a Cristo hoy y fuiste transformado. Tú fuiste transformado, pero tienes un proceso de transformación. ¿Cuántos están acá? Tienes el mismo proceso de transformación cuando Dios estaba ordenando la tierra. Supuestamente, si lo vamos a ver en términos científicos, escuchen esto, en términos científicos, la tierra tuvo que tener cientos y miles de años para ordenarse de la manera que está. Entonces es un proceso largo, hermanos míos, es un proceso largo. Voy a seguir, escuchen esto. ¿Cuál es el peligro de vivir sin oración? Está en el capítulo 17. Porque autoseguido del capítulo 18 Jesús dice, esta es la necesidad de perseverar siempre en oración. Amén. Y nuestro Padre que está en el cielo te va a hacer justicia rápidamente. Colosenses, escuchen esto, Colosenses capítulo 3, verso número 5. Les dije que esto era una enseñanza de exhortación. Vas a aprender, pero es una enseñanza de exhortación. Esto es lo que el Señor está poniendo en mi espíritu. Escuchen esto. Desde hace unos días es: no podemos vivir sin oración. Amén. Jesucristo le reclamó a sus discípulos y le dijo lo siguiente: ¿ustedes ni una hora pudieran orar? Jesucristo le dijo: quédense aquí y oren para que no entren en ¿qué? En tentación. Entonces el poder de la oración, escuchen esto, ahora te lo voy a decir antes de leer. El poder de la oración es el asesino del hombre carnal. ¿Cuántos dicen amén? Si usted no vive una vida de oración, usted vive en la carne. Usted vive en las obras de la carne. Y Pablo dice, los que practican y viven en las obras de la carne no heredan el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estas cosas son serias. Estas cosas son serias. Sí, si quiere quitarlo de Rafa. Estas cosas son serias, hermanos míos, y son necesarias en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque la intención número uno de Satanás es que usted viva una vida normal. Usted viva una vida donde piensa que nada tiene de malo, nada tiene que ver. Escuchen esto, el mundo entero está bajo la influencia del maligno. Y Satanás quiere que tú vivas sin oración para que usted viva una vida sin discernimiento. Porque lo único que comunica los pensamientos del cielo es la oración. Lo único que comunica el pensamiento del cielo es la oración, no es otra cosa. La palabra de Dios te habla, pero lo que comunica el pensamiento de la persona de Dios con tu persona es la oración, no es otra cosa. La palabra de Dios, cuando tú la abres, ella te habla. Wow. Y ahora, ¿cómo tú le hablas a Dios? Tú no le hablas a Dios con la palabra de Él, tú le hablas a Dios con la oración. Y es con la que hace el Espíritu, no con la que hace la carne tampoco. Están acá. Amén.
Entonces, si usted vive una vida sin oración, usted está frito. Usted no puede recibir. Por eso que hay muchas personas que no reciben de parte de Dios porque viven una vida de oración. No viven una vida de oración, perdón. Están acá. Colosenses 3:5, Marixa. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Para un momentico. Pasiones desordenadas. Vuelve a leer el momentico al principio. Más despacio. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Para un momentico. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Cómo es que tú y yo hacemos morir lo terrenal en nosotros? Si no vivimos una vida de oración, no podemos hacer morir lo terrenal. Como único tú matas el viejo hombre en ti, es que tú vivas una vida de oración. En el Señor es como único tú lo matas. Es como único tú puedes revestirte del nuevo hombre creado según la palabra, según la justicia de Dios. Es a través de la oración. ¿Estamos acá? Sin oración vamos a vivir como vivían la gente cuando Noé estaba predicando. Viene el juicio, viene el Señor, te vas a quedar, te vas al infierno, ten cuidado. La gente no quiere entender. ¿Cuántos dicen amén? Están igual que Lot. ¿Cómo es igual que Lot? Jesús dijo, escucha, no te pierdas esto. Jesús dijo, acuérdate de la mujer de Lot. ¿Qué cosa es acordarse de la mujer de Lot? Mira, lo voy a poner así de esta manera, mira. Miró para atrás. ¿Y qué le pasó? Porque sus ojos estaban puestos atrás. No estaba puesto en la palabra de Dios. No estaba puesto en la voluntad de Dios. No vivían una vida de oración. Ni al propio Lot le creían. ¿Cuántos dicen amén? Sigue leyendo, Maritza. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Para un momentico. ¿Cuál es el término pasiones desordenadas? Deseos desordenados. ¿Qué cosas son deseos desordenados? Lo que yo quiero y no lo que necesito. Como yo quiero vivir. Yo te hago una pregunta. ¿Tú puedes vivir como tú quieres o tú tienes que vivir con la dirección de Dios? Si tú vives como tú quieres, escucha esto, si tú vives como tú quieres, si tú piensas como tú quieres, usted tiene deseos y pasiones desordenadas, que es lo que dice eso. Eso es lo que sugiere ese término. Sigue leyendo, Marisa. Malos deseos y avaricia, que es idolatría. Escucha esto, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cuando tú quieres y no necesitas, escucha esto, cuando tú quieres y no lo que necesitas, eso es avaricia. Y es idolatría delante de Dios. Sigue leyendo. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Escucha esto, deseos desordenados. Cosas sobre las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿quién? Sobre los hijos de desobediencia. ¿Sigue leyendo, Marix? En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Escucha esto, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. ¿Cuántos de aquí nacimos en el Evangelio? Yo creo que aquí nadie nació en el Evangelio. Amén. Aquí nadie nació en el Evangelio. Entonces, ¿en qué vivíamos en otro tiempo? En desobediencia. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? En otro tiempo tú anduviste en esto. Entonces, ¿cuál es la exhortación del verso 5? Haced morir los deseos de la carne. ¿Y cómo se hacen? A través de la oración. ¿Escuchan esto? A través de la oración. La oración pide para suplir la necesidad, no lo que quieres. El Espíritu Santo pide en nosotros para lo que necesita, no para lo que quieres. ¿Estamos acá? Escuchen esto. Copia estas cosas si tú eres una persona que copia esto que te voy a decir. Lo más importante, escuchen esto, lo más importante y peor que nos puede pasar a nosotros siendo cristianos, de vivir una vida sin oración o vivir una fe cristiana sin oración, es que sin oración usted no puede perdonar a nadie. Sin oración usted no perdona ni pide perdón a nadie. Esa es la más mala que nos puede pasar a nosotros. Sin oración. Y esta es una de las predicaciones que más me gusta a mí. El perdón. El amor. Amén. Y sin oración nosotros no podemos alcanzar eso. Sin oración usted no puede vivir una vida de perdón. Número 2.
Sin oración, usted vive una vida llena de rencores y amarguras. Número 3, sin oración, usted es una persona murmuradora todo el tiempo. Escuchen esto. Sin oración, usted murmura todo el tiempo. Número 4, sin oración, usted jamás, y esta es otra muy importante, usted jamás llegará a ser lo que Dios ha querido y ha determinado que tú seas desde antes de la fundación del mundo. Por ende, sin oración, usted y yo abortamos el plan de Dios. ¿Cuántos están acá? Es en oración donde único tú eres transformado. Es en oración donde único yo soy transformado. Es en oración donde único podemos recibir el poder de Dios. Sin oración nosotros no vamos a recibir el poder de Dios. Tú quieres el poder de Dios. Tú quieres que Dios se manifieste en la iglesia. Necesitamos una iglesia que se una a orar. Una iglesia que ores en tu casa. Ora por tu hermano, ora por tu pastor, ora por tu líder, ora por tu mentor, ora por mis hermanos. Escuchen esto, ora por la iglesia. Oro por la salud de la iglesia. Porque hoy, escuchen esto, la iglesia está muy contaminada. Está muy enferma la iglesia por causa de las malas enseñanzas. Amén. Y nosotros tenemos que orar. Nosotros hemos sido llamados a eso. El ministerio de nosotros, ustedes lo saben, ha sido llamado a corregir muchas cosas dentro de la iglesia. Dentro que se predican, se enseñan hoy dentro de la iglesia, que están muy mal enseñadas. Amén. Y tenemos que orar por eso. Amén. La oración es lo único que permite que tú y yo tengamos experiencias espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Sin oración usted nunca puede experimentar algo espiritual. Porque la oración es lo que conecta lo espiritual de Dios con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos naturalmente espirituales, pero sin la oración usted no alimenta ese espíritu. Usted vive en las obras de la carne, usted vive en envidias, usted vive en blasfemias, usted vive en cosas raras que no agradan a Dios. La Biblia dice que el que anda en la carne no puede agradar a Dios ni se somete a Dios, porque no puede someterse a Dios. Escuchen esto, nosotros o somos guiados por las obras de la carne o somos guiados por las obras del Espíritu, pero no existe un intermedio, hermanos míos. No existe un intermedio en que yo diga, yo estoy acá. Por eso el que es salvo se nota que es salvo. Porque la Biblia dice, yo añado a la iglesia a los que han de ser salvos. ¿Y qué estaba haciendo la iglesia antes de añadir a esas personas? Estaban orándose en oración, estaban perseverando en oración. ¿Por quiénes? Por las almas perdidas. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo. La oración, escucha esto, copia esta exhortación. La oración es de donde tendremos la victoria sobre todo lo que tú necesitas, no lo que quieres. La oración es el lugar donde tú tendrás la victoria de todo lo que tú necesitas. ¿Qué necesito? Necesito a mis hijos. Necesito a mi familia, necesito a mi madre, necesito a mi padre, necesito esto, Señor. Y es en la oración y perseverando en la oración. Señor, haz tu voluntad, llévame a hacer tu voluntad, cámbiame, transfórmame. Esa debe ser la oración de un hijo de Dios. Porque la Biblia dice que cuando tú te ocupas de esas cosas que son de Dios, Él se ocupa de las tuyas. Él se ocupa de las tuyas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Verso 17. Yo me he encontrado, escuchen esto, yo me he encontrado con personas, y lo digo porque me ha pasado también, ¿no? Yo me he encontrado con personas que le están orando a Dios lo que ya su palabra dice. Estás orando mal, por eso no recibes. Tú no tienes que pedirle a Dios que te confirme lo que dice la Biblia, porque ya la Biblia lo tiene confirmado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay personas que le están pidiendo a Dios lo que ya la Biblia dice. Y tú y yo, hermanos míos, no tenemos que pedirle a Dios lo que dice la Biblia. Tienes que pedirle a Dios. Si le pides a Dios lo que dice la Biblia, dice que Señor, que se cumpla en mí. Ahí sí, que se cumpla en mí. Cuando dicen amén. Pero si quieres una confirmación de parte de Dios, ya está en la Biblia. Hay personas que le están pidiendo a Dios, Señor, ¿dónde me congrego? La palabra dice, congrégate, busca. El Señor quiere que tú siempre des un paso adelante. El viernes di una exhortación en la casa, Yanita, y fue la siguiente, apréndela. Dios le dice a Samuel, vete a la casa de Elí. No, perdón, del papá de David. Escuchen esto. Le dice quién es el padre. Le dice dónde está la casa.
le dice dónde está la región. Dios le dice eso a Samuel y va. Pero fíjate que Dios no le dice que era David el que tenía que escoger. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir Dios con eso? Escuchen esto. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir Dios con eso? Que siempre, escuchen esto, aunque tú tengas un don de parte de Dios, siempre necesitas esperar al final para que sea Dios el que te dé la dirección, porque Dios le dijo a Samuel, no mires el parecer, porque yo no miro lo que tú miras, yo miro el corazón de los hombres. Y le dijo, pregúntale dónde está el otro hijo. Y le dijo, ¿hay otro hijo? Y dijo, sí, está por allá. Le querían engañar al profeta, querían engañar a Dios. Y dijo, bueno, busca ese, que ese es el elegido de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios no te lo da todo. Si Dios te lo da todo, te achantas y no haces nada. Dios quiere que tú siempre pongas de tu parte. Marta, quita la piedra. ¿Escuchan esto? Marta, quita la piedra. Y Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Porque ¿qué? Dios siempre quiere que tú des un paso adelante. Y ese paso, primeramente, hermanos míos, es la oración. ¿Por qué te dije que el primer principio sin oración usted no puede perdonar a nadie? Es por lo siguiente, escucha. Es por lo siguiente. Marisa, léeme eso ahí. Orad sin cesar. Escucha. El otro texto más corto de la Biblia. ¿Qué dice? Orad sin cesar. Sigue el verso número 18. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Para un momentico. Entonces, unido al contexto, ¿qué está diciendo Pablo a los Tesalónicas, a los de Tesalónica? ¿Qué es lo que está diciendo? Dice, da gracias en todo. Porque esta es la voluntad de ¿quién? De Dios. Pero fíjate que primero el verso 17 dice, ¿orad qué? Orad sin cesar. Y muchos de nosotros cesamos la oración. No oramos. Amén. Sigue leyendo el verso 19. No apaguéis al Espíritu. Y allí es donde quiero darte otra exhortación. Si usted no ora, ya usted apagó al Espíritu. Si es que un día lo tuviste. Escucha esto. Si es que un día, como decía el apóstol Pablo, si es que recibiste al Espíritu Santo, si usted no ora sin cesar por tu casa, por tu ministerio, si tú sabes que fuiste llamado, si tú no oras por tu esposo, tú no oras por tu esposa, tú no oras por tu casa, tú no oras por tu familia, tú no oras por... Ya usted apagó el Espíritu. Dice, no apaguéis al Espíritu. Amén. Porque lo que ora en nosotros, ¿quién es? ¿Quién es el que ora? Dilo. El Espíritu. Qué lindo. Te lo dije ahorita, te lo repito ahora. La palabra de Dios te comunica a ti. La oración es lo que comunica a Dios. ¿Entendiste eso? La palabra de Dios te comunica a ti y a mí. Pero la oración es la que comunica a Dios. El puente entre el cielo y nosotros es la oración. Amén. La palabra ya la tenemos física aquí. Escuchen esto. La palabra ya la tenemos física aquí. Está aquí con nosotros. El Espíritu Santo está aquí con nosotros. ¿Qué es lo que comunica el cielo con nosotros? ¿Qué es lo que comunica la voluntad de Dios con nosotros? La oración. Escuchen esto. Pero la oración en lo que necesitas, no en lo que quieres. En lo que necesitas. Si no vivimos una vida de oración, no vamos a recibir lo que dice el capítulo 18 de Lucas y nos va a pasar como nos dice el capítulo 17 de Lucas. Como Noé y como en los tiempos de Lot. Que bebían, comían, se daban en casamiento. Hay personas que se preocupan más por las cosas del mundo que por las cosas de Dios. Ya Satanás te tiene, escuchen esto, hasta mira, te tiene agarrado por atrás, mira. Y no te suelta. Y no te va a soltar. Escuchen esto, y no te va a soltar. Otra cosita, otra exhortación. Escuchen esto. Y para la semana que viene, te voy a traer esta enseñanza que el Señor puso en mi corazón esta semana. Acerca del Salmo 23. ¿Cuántos se saben el Salmo 23 de memoria? ¿Qué dice el Salmo 23, Rafael? Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice? Nada me faltará. Todo el mundo, la mayoría de los creyentes, ¿se saben ese versículo de memoria? La semana que viene, el domingo, vamos a traer una enseñanza y el Señor lo puso en mi corazón. Escuchen esto. Acerca del Salmo 23,
completo. No solamente el verso número 1, el Salmo 23 completo lo vamos a estudiar el domingo que viene. ¿Sabes para qué? Para que nunca más digas poéticamente que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque hay personas que lo dicen poéticamente. Es un poema lo que tienen en su boca, pero no entienden lo que dice Salmo 23. No saben ni a qué se estaba refiriendo David, ni por lo que estaba pasando David en el momento cuando él dice eso. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Te voy a dar una introducción para el domingo que viene. Y es la siguiente. Escucha. El único animal, escucha esto, el único animal en la creación de Dios que es comparado con nosotros, ¿cuál es? La oveja. No es ni el mono que se parece más a nosotros. Escucha esto, no es ni el mono. La oveja es el único animal que es comparado con nosotros. Y el ciervo. El ciervo, que es el venado, y la oveja. ¿Y ustedes saben por qué la oveja? Si yo te digo a esta hora, recíbelo desde de la mejor manera. La oveja es el animal más tonto que existe. ¿Sabes por qué? Porque la oveja no tiene dirección propia. La oveja se sale del carril y no regresa ya sola. La oveja se sale del carril, se va del lado del pastor y se puede comer un hongo venenoso porque no puede discernir la comida. Se come, va a las aguas que están contaminadas, se puede morir. No sabe regresar ella sola. Por eso Jesús dice, el buen pastor deja a las 99 y va y se busca a la que anda extraviada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mira la comparación que hace David. Dice, Jehová es mi pastor. Si tú entendieras lo que estaba David pasando en ese momento, tú jamás en tu vida volverás a tocar ese texto como si fuera un poema. Jehová es mi pastor y nada me faltará. David no lo estaba diciendo así de esa manera. Amén. El domingo que viene nos lo vamos a enseñar así como el Señor me lo ha enseñado. Amén. Porque hasta yo un día lo dije. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué lindo. Lo más importante que enseñó Jesús a sus discípulos mientras estuvo caminando en la tierra como siervo de Dios fue la necesidad a sus discípulos de orar siempre. Sobre todo lo que Jesús les enseñó a sus discípulos, siempre le enseñó la necesidad de orar sobre lo que les enseñó. Yo te enseño hoy una enseñanza que el Señor nos trae. Tu tarea es orar sobre lo que Dios nos enseña hoy. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nunca esperes recibir más de Dios. Nunca esperes recibir más de Dios o de Dios si no vivimos una vida de oración. ¿Estás esperando que Dios te conteste algo y no has orado? ¿O lo oraste 5 minutos y ya? Así Dios no responde. Dios no responde así. Amén. Dios responde con un término de relación con Él. Porque esa es la oración. El término de relación con Él. La vida de oración. Copia esto. La vida de oración es la evidencia más fiable de una persona que nació de nuevo. La vida de oración es la evidencia más fiable de una persona que nació de nuevo. ¿Por qué? Por 2 cosas. Número 1, en la vida de oración es donde recibimos las cosas del cielo. Número 1, ¿por qué? En la vida de oración es donde recibimos las cosas, la fortaleza del cielo o las cosas del cielo. Y número 2, es donde tú menguas para que Cristo crezca. Tú puedes conocerte la Biblia entera. Tú me puedes recitar ahora un pasaje completo. Tú me puedes recitar el libro de Ruth completo. Tú me puedes recitar el libro de Sofonías completo. Tú me puedes recitar la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Que si usted no vive una vida de oración, usted está muerto espiritualmente. Amén. Si usted no vive una vida de oración, Cristo no puede crecer y usted jamás se va a inclinar al suelo. Usted jamás va a menguar.
Juan capítulo 3, verso número 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Ahora un momentico. Verso 30 dice, es necesario que ¿qué? Que yo mengüe. ¿Qué cosa es menguar? Bajarte. Una persona, escuchen esto, el término menguar lo podemos usar de esta manera. Así, mira. Esto es menguar, bajarte la rodilla, bajarte la cabeza, para que Cristo sea el que resplandezca por encima de ti. Si tú no vives esa vida, Cristo jamás va a poder vivir por ti. Como dijo el apóstol Pablo, mas ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Sigue leyendo el verso 31. Dice, el que es de arriba, dice, el que de arriba viene es sobre todo. Y el que es de arriba, el que es de la tierra mejor, ¿qué dice? Es terrenal. Es terrenal. ¿Sigue? Y cosas terrenales habla. Para un momentico. ¿Qué dice? El que es de la tierra, el que piensa todo el tiempo en las cosas de esta tierra, es terrenal. Y el que piensa en las cosas de esta tierra y vive pensando en las cosas de este mundo, es terrenal. Y el que es terrenal, ¿cuál es? El que es carnal. ¿Estamos acá? ¿Cuáles fueron una de las definiciones que te di ahorita del peligro de vivir sin oración? Número 1, usted no puede perdonar. Usted ha sido ofendido y usted no perdona a nadie. Segundo, ¿qué más dije? Eres una persona que puede estar murmurando constantemente y ni siquiera lo sabes. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay pecados que son ocultos que ni siquiera lo sabemos. ¿Cuántos están acá? ¿Sigue, Marisa? El que viene del cielo es sobre todo. El que viene del cielo es sobre todo. Ahí está hablando, escuchen esto, no está hablando de nosotros. El contexto no está hablando de nosotros individuales, está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús. Pero el apóstol Pablo dice que el espiritual y el natural. El espiritual lo discierne todo. Y el carnal no puede, porque dice que para ellos las cosas de Dios son locura y no las puede entender. Escucha esto. Es en oración donde nosotros entendemos las cosas, cópialo, escucha, cópialo. Es en oración donde nosotros entendemos las cosas que son de este mundo y las cosas que son de arriba. Y es en oración donde nosotros entendemos lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. Si usted no vive una vida de oración, usted todo el tiempo anda desagradando a Dios y usted tiene contristado al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, verso número 15. Y está conectado directamente este pasaje y este texto está conectado directamente con el capítulo 17 de Lucas. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Tú dices, yo no amo al mundo, pero tus obras evidencian que amas al mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La carne, dice la Biblia, que es enemigo de Dios. La carne de nosotros es enemigo de Dios y se levanta en contra de la voluntad de Dios todo el tiempo. ¿Cuántos están acá? ¿Sigue leyendo? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de ¿qué? De la carne. Y ese término está con el que leímos en Colosenses, deseos desordenados, pasiones desordenadas. Dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen de ¿quién? Del Padre, sino de ¿quién? Del mundo. Verso 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace ¿qué? Yo te hago una pregunta, permanece para siempre. ¿Quién es el que hace la voluntad de Dios? Escuchen esto. Usted no puede hacer la voluntad de Dios si no vive una vida de oración. Si usted pretende hacer la voluntad de Dios con solamente conocimiento, sin doblar rodillas, usted es un religioso. Y todos los religiosos viven en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Ningún religioso es salvo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá?
Esto es una enseñanza de exhortación, hermanos míos. José, aprende, papi. No, está bien. Aprende. Tú vas a crecer. Amén. Todos vamos a crecer. Y el día que suene la trompeta, muchos se van a sorprender. Y yo no quisiera quedarme. ¿Cuántos quisieran quedarse cuando la trompeta suene? Porque es un hecho que va a sonar y va a sonar bien pronto. Es un hecho que va a sonar la trompeta. Y yo no me quiero quedar acá en esta tierra. Por eso, escuchen esto, por eso es que mi persona, escuchen esto, no me permito, escuchen esto, yo no me permito rodearme de personas que andan en la carne. No me permito, no me siento bien en mi espíritu. Ahora, si tengo que hacerlo por amor a Cristo, si tengo que hacerlo por amor a mis hermanos, con tal de ganármelo para Cristo, yo lo hago. Pero si no me lo voy a ganar para Cristo, no. ¿Sabes por qué? Porque tengo un espíritu que vive en mí y yo no quiero contristarlo. Yo quiero siempre agradar a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que Jesucristo hizo ¿qué? Lo que siempre ¿qué? Le agradó al Padre. Y Él dice, yo los he dejado ejemplo para que hagan las mismas cosas que yo he hecho. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesucristo, escuchen esto, cuando entró a la casa de Zaqueo, Zaqueo jamás volvió a ser la misma persona. Cuando entró a la casa de los fariseos aquellos, Jesucristo entró para darles una lección y decirle, yo entré a tu casa, tú me estás criticando porque ella está aquí haciendo esta obra maravillosa que de ella se va a hablar toda la vida y ni siquiera me diste agua para lavarme las manos ni para lavarme mis pies. Tú eres un religioso. Le dijo, eres un religioso, fariseo, hipócrita. Le decía. ¿Cuánto dicen amén? Porque los religiosos todo el tiempo, mira, letra, pero no viven una vida de oración. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Entonces, está conectado directamente al capítulo 17. Ya estoy terminando. Escuchen esto. Mateo, capítulo 6, verso número 6. Escuchen esto. Mateo, capítulo 6, verso número 6. Dice, mira, ¿qué dice? Mas tú cuando, ¿qué? Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a quién? A tu Padre. ¿Qué dice? Que está en secreto. ¿Y qué dice? Tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Ahora, ¿tú sabes por qué muchas personas no son recompensadas? Y oran, porque oran lo que quieren y no lo que necesitan. ¿Qué es lo que tú necesitas? Yo no necesito que Dios pague mi renta. Yo no necesito que Dios pague mi carro. Yo no necesito que Dios pague mi celular. Yo no necesito que Dios pague esas cosas. Yo necesito que Dios me cambie. Yo necesito que Dios me dé fortaleza para seguir adelante de Él. Yo necesito que Dios me dé la vida del Espíritu para agradarle a Él. Eso es lo que yo necesito. Yo no necesito dinero. Yo no necesito casa. Yo no necesito renta. Eso Dios me lo dará de acuerdo a mi necesidad, pero no a lo que yo quiero. Es lo que te quiero enseñar. Es lo que Cristo quiere enseñarnos hoy. Estamos acá. Por eso es que muchos no están en la iglesia porque no perseveran en ese tipo de oración. Y hoy en la iglesia le enseñan a los hermanos que tú tienes que orar para que Dios te dé un negocio, para que Dios te vea una puerta, para que eso te lo va a dar Dios, pero si tú le agradas a Él, si tú vives para Él, si tú menguas para que Él crezca. ¿Cuántos están acá? Esto es para todos. Escuchen esto, para ministros, apóstoles, todos aquellos, cualquiera. Para el que se sienta a escuchar la palabra de Dios y no tiene un llamado, hasta para la hormiga que camina por el piso, para la mosca que está aquí adentro, para todos. Si no hay una vida de oración, escuchen esto. ¿Cuántos dicen amén? Mira, los animales, que la Biblia dice que los animales son irracionales. Muchas veces pienso que los animales tienen más razón que nosotros. Porque cuando truena, el animal sabe que su creador le está hablando. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Sobre lo que tú no ores, jamás recibirás la victoria. Sobre lo que tú no dobles las rodillas, jamás recibirás la victoria. Amén. Qué lindo. 2 puntos importantes, cópialo, de los principios de la oración. 2 puntos importantes del principio o de los principios de la oración. El que se pasa pidiendo para lo que quiere, jamás recibe de parte de Dios. Jesucristo dijo, Santiago dijo, ustedes piden y no reciben porque piden mal.
pides para lo que tú quieres, pero no para lo que necesitas. Eso lo dijo Santiago. Y número 2, escuchen esto. El segundo principio más importante de la oración, para tú poder, escuchen esto, pedir, ceder perdón, es a través de la oración. Si tú, escuchen esto, tienes algo en contra de alguien, o sabes que alguien tiene algo en contra tuya, y sabes que tienes que pedir perdón o ceder perdón a alguien, usted nunca va a poder cumplir con ese principio si usted no vive una vida de oración. Muchas veces en mis oraciones he escuchado a Dios hablarme de cosas que no le estoy preguntando. Y me ha dicho, tenés que pedir perdón aquí, tenés que pedir perdón allá. ¿Están acá? Amén. Mateo, con esto voy a cerrar. Mateo capítulo 11, verso número 25. Y es la necesidad de orar siempre. Escuchen esto. Y este es el más importante. Dice, en aquel tiempo respondió Jesús. Un siervo. Marcos capítulo 11. Eso fue lo que pasó el jueves, el día de la clase. ¿Se acuerdan? Que había un versículo que estaba mal. No era el versículo, estaba bien. Era el libro que puse Mateo en vez de Marcos. Amén. Marcos capítulo 11, verso 25. Dice, y cuando, ¿qué dice? ¿Estéis qué? Orando. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Perdonad si tenéis algo en contra de alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, ese es el segundo principio de la oración. Si tú quieres recibir y ceder perdón, tenés que orar. Y en tu oración decir, Señor, yo perdono o pido perdón a fulano, a mengano. Amén. Y hacerlo para con nosotros mismos. Porque el apóstol Pablo dijo, así como Cristo os perdonó, perdonaos unos a otros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, resumiéndote y dándote un resumen de todo lo que leímos hoy a modo de exhortación. Escuchen esto. Si usted no ora, nunca podrá recibir lo que estás necesitando de parte de Dios. Si usted no ora, te pasará como le pasó al tiempo de Noé y Sodoma. Y si usted no ora, no puede perdonar. No sé si están acá. Amén. Si estás recibiendo, si estás esperando algo de parte de Dios, Jesucristo dijo, ustedes no oraréis así. Ustedes oraréis de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y le dio una serie de requisitos que en la oración lo único que hace es a alabar a Dios y pedir que Dios haga la voluntad de Él en nosotros. Y al final dice, los gentiles buscan todas las cosas que quieren, pero vosotros no. Vosotros buscaréis primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Y hay personas que se pasan buscando más lo que ellos quieren y viven más en su vida que lo que viven en Cristo Jesús. Y eso fue lo primero que vino a ser Cristo en nosotros, vivir en nosotros. Amén. Porque Él quiere vivir en nosotros. Dice que el que salve su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa mía, la guardará para vida eterna, dicen otros evangelios. Amén.